Buenas tardes para todos, familia Nazarena, que están conectados desde sus casas, acompañándonos en este culto virtual que hoy se transmite desde aquí porque están trabajando en el templo, están instalando el piso, terminando los baños y acondicionándolo para que el domingo, con el favor de Dios, podamos estar juntos en el culto en la casa del Señor. Estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes por el apoyo, por la fidelidad, por el amor y porque sus oraciones por la iglesia y su amor por la iglesia hacen de la iglesia del Nazareno el mejor lugar donde uno se puede congregar. Es el lugar por excelencia, es la casa de Dios. Y orando y sintiendo este sentir tan fuerte en nuestro corazón, hemos querido predicar hoy sobre eso. El sermón de esta tarde se titula La casa de Dios y cómo comportarnos o conducirnos en la casa de Dios, que es de gran importancia y valor en toda la escritura. Quiero que comencemos leyendo en nuestras Biblias, por favor, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, para que si me retraso, sepas cómo debe comportarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. El apóstol Pablo, un gran sembrador de iglesias, pero un gran administrador también de la casa de Dios y de todo lo que tenía que ver con cómo conducirnos o comportarnos en ella, quiere hablarnos en esta tarde acerca de esa manera de comportarnos o de conducirnos en la casa de Dios. Y por eso vamos a hablar de 3 puntos acerca de la casa de Dios y de mi lugar o mi comportamiento en esa casa o en esa familia donde Dios es nuestro Padre. Y vamos a entrar en materia de una vez, amados. En primer lugar, debo conducirme en la casa del Señor o comportarme con santidad. Es lo primero que quiero resaltar en esta tarde, en la enseñanza de hoy miércoles. Conducirnos con santidad. Hay un pasaje en el libro del profeta Ezequiel que quiero que tomemos y está en Ezequiel 43:12. Es interesante porque el profeta dice, esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, en todo su contorno, será santísimo. Esta es la ley de la casa. Y se refiere a la casa de Dios, a ese lugar que desde el Antiguo Testamento, llámese tabernáculo, llámese sinagoga, llámese templo, es el lugar designado para adorar al Señor. El salmista David lo llama el lugar de su morada, al templo. Y el Señor Jesús lo llamó mi casa. Cuando Él entra al templo y ve a los mercaderes allí, Él dice, esta es mi casa. Y mi casa será llamada casa de oración. Así que Él hacía una clara referencia al valor y a la importancia que tiene el templo como tal. Aunque nuestro Dios es omnipresente y la Biblia afirma que la tierra es el estrado de sus pies, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento mencionan en innumerables pasajes el valor y la importancia que el templo tiene para Dios. Ese lugar especial, ese lugar designado, ese lugar específico que es de gran relevancia. En Hechos de los Apóstoles dice la palabra del Señor que día tras día en el templo y de casa en casa, grupos pequeños, mira, aquí está la figura, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. El templo se muestra como una estrategia de crecimiento, juntamente con los grupos de oración en las casas.
Y en Hechos 2:46, la palabra del Señor dice, no dejaban de reunirse en el templo otra vez, ni un solo día, y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. El salmista David en los Salmos nos dice que él fue escuchado por el Señor mientras oraba en el templo. Él dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y él me escuchó. Él me escuchó, mi clamor llegó a sus oídos. Ana, la mamá de Samuel, también derramó su corazón y sus lágrimas en el templo y fue escuchada por el Señor, y es allí cuando le concede quedar embarazada del profeta Samuel. David, el salmista, es un gran referente porque él tiene muchísimos pasajes y salmos que hablan. Él exclama, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Amada iglesia, escúchame porque estoy hablando de conducirnos con santidad en la casa del Señor. La iglesia es lo único sobre la tierra que puede llamarse propiamente la casa de Dios. Sus hijos, nosotros, somos edificados cuando nos congregamos en ese lugar. La Biblia enseña que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Y dónde cree que cantamos esas alabanzas? El pueblo de Dios, en el templo. Por lo tanto, ese lugar llamado templo es el hogar de nuestro Padre, donde Él habita, dice, desciende, se manifiesta y se mueve en medio de sus hijos, donde Él, su presencia, dice, descansa, dice la palabra de Dios. Así como el hombre descansa y se deleita en su propia casa, amados, y no hay otro lugar como la casa. Usted puede ir al mejor hotel, puede conocer los lugares más hermosos, pero qué delicia cuando usted llega a su casa. Dios es el dueño del oro y de la plata, la tierra y su plenitud le pertenecen, pero no hay un lugar como el templo. No hay un lugar como ese lugar, edificado y construido desde el Antiguo Testamento para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Él se complace cuando es adorado en su casa. Y por eso la iglesia es la casa de Dios. Y como tal, nuestro Dios la mantiene, amados. Él la sostiene, Él le provee. Así como usted cuida su propia casa y gasta sus fuerzas en ella, ejerce su sabiduría a favor de su casa. Y usted está siempre atento a su casa. Asimismo y aún más, lo hace el Señor con su casa. No hay nada más innoble e indigno que las personas digan de una familia, esa es una familia violenta, vulgar, conflictiva, problemática, de mal vivir, escandalosa. Ese es una vergüenza, es algo que nadie quiere para sí mismo. No hay dinero ni título universitario que pueda cubrir esa vergüenza, pero es de gran honra, así no tengas riquezas, ¿sí? Que digan de tu casa, esa es una casa de gente decente, trabajadora, honrada, servicial y amable. Para todo lo demás existe Mastercard, pero tener esa reputación es tenerlo todo. Y te pongo este ejemplo sencillo porque quiero que entiendas que siendo la iglesia la casa de Dios, donde Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos y todos nosotros hermanos, de hecho nos decimos hermano, hermana, pues debemos ser conocidos por la comunidad, por el mundo, como una gente decente, trabajadora, honesta, correcta, amable, servicial y honrada. Eso se llama santidad. La santidad no es santurronería. La santidad no es andar con ropa larga y sin maquillaje y hablando en lenguas o profetizando o viendo visiones o teniendo sueños.
No es esa la santidad, amados. Y en esta tarde ya de este día, yo quiero que entendamos que necesitamos conducirnos, comportarnos en la casa de Dios con santidad, ya que hemos tenido el privilegio de ser hechos hijos de Dios y herederos de sus promesas, y tenemos el privilegio de congregarnos en su casa y de llamarle a Dios Padre, Padre. Entonces, es sumamente necesario que sepamos conducirnos con santidad, porque la casa de Dios no es una casa sin normas y sin reglas. En las casas honorables y honrosas hay reglas, amados. En las casas ordenadas, estables y decentes hay límites. Y si usted no los pone, pues su casa va a ser un caos, va a ser un lugar de anarquía, de división, de conflicto, de contienda y finalmente de vergüenza y destrucción. Pues así mismo, amados, es la casa de Dios. Ahí son bienvenidos los pecadores, por supuesto, para cambiar, para cambiar. Ahí son bienvenidas las personas desorientadas, confundidas y perturbadas. Claro que sí, para arrepentirse, para enmendarse, para pedirle perdón a Dios. Las puertas están abiertas, no somos excluyentes, pero estamos en la presencia de Dios en una casa con límites y con normas. Y esos límites y normas, amados, son la santidad. El lema de la Iglesia del Nazareno en todo el mundo, en todos los idiomas y lenguas, es santidad al Señor o llamados a santidad. Así que no confundan la misericordia, la paciencia y la gracia de Dios con una casa sin licencia para pecar. O que Dios, quien es Padre de todos nosotros, sea un alcahuete de vidas inmorales e indecentes. Y esto es importante que lo tengas claro. ¿Qué es la santidad? Unifiquemos criterios para hablar un mismo idioma. La santidad, entonces, podemos resumirla como consagrar el corazón a Dios y vivir para sus propósitos. Esa es la definición de santidad. Como cristianos, la Biblia enseña que fuimos comprados por precio de sangre, que no somos nuestros. Y si vivimos como si no le perteneciéramos al Señor, entonces defraudamos a nuestro Salvador. Yo quiero que en este primer punto hoy tú te preguntes honestamente, con el corazón en la mano, lo siguiente: ¿vivo para Dios con mi mente, mi cuerpo y mi alma? ¿He consagrado mi corazón a Cristo? Respóndete, ¿estoy usando mis bienes, mis talentos, mi tiempo, mi voz, mis ideas y mis pensamientos para la gloria de Dios? ¿Para qué estoy viviendo? Eso responde a la vida de santidad a la que somos llamados. Y es la primera conducta que el Señor espera de nosotros en su casa. Pero en segundo lugar, debemos conducirnos con celo. Y celo se define en el diccionario como cuidado, diligencia, interés con el que una persona lleva a cabo sus deberes o lo que tiene a cargo. No son los celos humanos enfermizos, posesivos y dañinos, tóxicos, con los que quizá tú y yo nos podemos identificar como personas celosas. No, ese no es el celo con el que debemos conducirnos, sino cuidado, diligencia, interés con el que una persona lleva a cabo sus deberes o lo que tiene a cargo. El salmista dijo en los Salmos 69:9, lo mismo que dijo Jesús en los evangelios. Él dijo: el celo por tu casa
me consume. El celo por tu casa me consume. Y sabemos la diligencia y el interés que David puso en la construcción del templo. Pues aunque Dios no le permitió a él construirlo, y sabemos que lo hizo su hijo Salomón, él, David, recolectó todos los materiales que su hijo necesitaría para construirlo. Quiero que leamos Primera de Crónicas 29, 1 al 5. Lo voy a leer en esta versión, nueva traducción viviente, porque nos da las medidas actuales, no en ciclos, sino en medidas actuales y es más claro. Dice, luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo, mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido al celo que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar a la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro de Ofir, que era el oro más exclusivo y puro, y 238 toneladas de plata refinada para cubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, versículo 5 dice, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Un gran celo. Muchos de ustedes tienen celo de sus trabajos y de sus emprendimientos. Muchos de ustedes trabajan con ahínco y perseverancia, trabajan duro y superan cualquier barrera con fe y determinación. Pues ese mismo celo que tú tienes para emprender, para trabajar y para perseverar en el trabajo que Dios te dio, debes ejercerlo para servir al Señor. Debes conducirte con celo en la casa de Dios. ¿Esto qué significa? Sirviendo con gozo, en unidad con tus hermanos en el ministerio, sin criticar, sin envidiar, sin divisiones ni contiendas, sino en un espíritu de amor, gozo y unidad, sin insujeciones, ni sembrar cizaña, ni hablar a las espaldas, ni rebeldía, sino puntuales, caminando la milla extra si es necesario, sin quejarte porque te dan más o porque te ha tocado hacer más, sino dando lo mejor que puedes dar con los dones que el Señor te dio. Esto es celo. Esto es celo. Celo, el celo de la casa de Dios en nuestros corazones. Permítame terminar diciendo esto sobre el celo. Es importante esto. El celo es un afecto mixto. Consiste en parte de amor y parte de indignación. Cuando tú unes el amor y la indignación, tienes el celo como resultado. ¿Cómo así, pastora? Claro, cuando yo sirvo al Señor con celo, amo lo que hago, pero también detesto, me indigno por todo aquello que obstaculiza mi servicio al Señor. Y lo puedo identificar y puedo llevarlo a la cruz y puedo pedirle al Espíritu Santo que conforme a su palabra renueve mis fuerzas y avive el fuego del don de Dios, ese don que Dios te dio, que está en ti. El celo de Dios nos hace servir al Señor, nos hace trabajar, pero escúchame,
nos mantiene sirviendo al Señor a pesar del desaliento o la dificultad que tenemos al servirle. Eso es lo que puedo identificar, puedo discernir la indignación, puedo discernir lo que obstaculiza mi servicio al Señor y lo detesto, no lo quiero. Quiero servir al Señor sin que nada me lo impida, sin que nada me haga quitar las manos del arado y mirar hacia atrás. Ya no miro hacia atrás, tengo mis ojos puestos en Jesús y el Señor me ayudará. Él me esforzará y me dará las fuerzas que necesito para servirle sin desfallecer, sin tirar la toalla, sin abandonar el ministerio, amados. Eso es celo. Y ciertamente no hay celo cuando cada excusa sirve para no servir. No hay celo, amados, cuando los problemas, las dificultades, las pruebas, incluso las tentaciones, me sacan del servicio. No hay celo. Y debemos conducirnos con celo. El celo de la casa de Dios debe consumirnos. Debe ser muy fuerte en nuestro corazón, como el celo que tú tienes por tu trabajo, por tu empresa, por tu negocio, por tu emprendimiento. Igual, iglesia. Yo te digo desde mi corazón, si es difícil servir al Señor, sirve. No importa que sea difícil, si estás fuera de tu zona de confort, sirve. Si no quieres, sirve. Sirve al Señor aunque no quieras, porque recompensa tendrás por hacerlo. Si no sabes, pues aprendes. Nadie nace aprendido. Aprendes, pero sirve al Señor con celo. Si no te sientes listo, nunca lo estarás. Entonces, ¿cuándo vas a servir al Señor? Si no te vas a sentir listo nunca, pero Dios en la marcha te ayudará a hacerlo y te sorprenderá el respaldo de Dios. Si estás ocupado incluso, sirve, porque Dios no llama a gente desocupada. Si tienes problemas en tu hogar, en tus finanzas, en tu carácter, sirve, sirve con todo y problemas, porque los problemas nunca desaparecerán. Entonces, ¿nunca vas a servir al Señor? Es el tiempo. Y es así como Dios nos pide que nos conduzcamos con celo, amados, en su casa. Y para terminar, no solamente debemos conducirnos con santidad, no solo debemos conducirnos con celo, sino que debemos conducirnos en la casa de Dios en unidad. Y esta es la tercera característica que debe estar en nosotros, como un cuerpo, dice la Biblia, que aunque tiene diferentes partes, todas ellas son necesarias. Y sé que has escuchado, has leído mucho sobre esto, pero lo voy a mencionar porque es como debemos conducirnos en la casa del Señor. Pero no hay una sola parte de tu cuerpo que no sea útil. Y no hay una sola parte del cuerpo de la iglesia que no sea útil. Pablo habla de tal unidad entre Cristo y su iglesia que lo menciona así en Efesios 5:30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, miembros, no asistentes, no espectadores, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amada iglesia, existe una verdadera unión entre Cristo y su pueblo. No es una unión mística, ni es ficción, ni es imaginación. El pecado nos separó de Dios y nos hizo sus enemigos. Pero cuando Cristo venció a Satanás y deshizo su poder en nosotros, Él nos acercó, nos reconcilió, nos hizo sus hijos, nos unió a sí mismo, dice la palabra, en una unión más real
que cualquier otra unión en el mundo entero. Esta unión es muy cercana, muy amorosa y muy real. Estamos tan unidos a Cristo que somos uno con Él. Somos tan amados por Cristo que Él no nos puede amar más. La Biblia dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los amigos. Y Cristo puso su vida por ti y por mí. No hay un amor más grande que ese. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos sus amigos. Así de unidos estamos a Cristo. Y el símil que Pablo usa para explicar esta unión en la que debemos conducirnos en la casa del Señor es la de la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que somos nosotros, su iglesia. Él dice que somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y de la manera que la cabeza no puede ser arrancada del cuerpo, nosotros no podemos vivir sin Cristo. Esa es la esencia del símil, amados. Usted puede vivir sin un brazo, sin los dos, sin las dos piernas. Usted puede vivir sin los dos brazos y sin las dos piernas, pero usted no puede vivir sin cabeza. Usted no puede vivir sin Cristo. El símil es lo que quiere decir. No podemos vivir separados de Cristo. Nuestra unión con Cristo es para siempre, porque morimos, literalmente morimos si nos separamos de Él. Y no solo nuestra unión con Cristo es una unión para siempre, sino que es una unión de sentimiento también, porque cualquier parte que le duela al cuerpo se siente como en todo el cuerpo. Y lo sabes, cualquier parte, por pequeña que sea, si te duele, es un dolor que se siente, que repercute en todo el cuerpo, porque hay tal coordinación entre todas las partes del cuerpo que si una partecita sufre, todo el cuerpo sufre con esa partecita. Así de unidos estamos, amada iglesia. ¿Cómo conducirnos en la casa de Dios? El apóstol Pablo dice a Timoteo, Timoteo, te escribo para que si me tardo, dice, sepas cómo debe comportarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Debemos conducirnos en santidad, debemos conducirnos con celo y debemos conducirnos en unidad. Que el Señor traiga esto a nuestro corazón, este comportamiento, este carácter, este sentimiento a nuestro corazón, iglesia, y que abunde en nosotros, en el nombre de Jesús. Les bendecimos, damos gracias por sus vidas y si el Señor así lo permite, nos vemos este domingo 28 de agosto, amados, para celebrar juntos un tiempo precioso de alabanza, oración y predicación. Ven con tu familia, ven con tus invitados, llama a tu grupo pequeño, ponte de acuerdo con ellos y llega con tu grupo pequeño a la iglesia porque tendremos un día muy, pero muy especial. Dios les bendiga, mis amados.